Bien, pues retomamos la jornada con un segundo espacio de reflexión que les recordamos también se va a emitir en nuestro canal de LinkedIn y en el que 4 expertos procedentes de distintos sistemas regionales van a analizar las competencias y la formación de los técnicos. Lo harán bajo la batuta de David Gómez, delegado autonómico de la SEF en Cantabria y farmacéutico especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Marqués de Valdecilla en esta misma comunidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar dentro de este 10º encuentro global de farmacia hospitalaria con una mesa que yo creo tiene un interés y una actualidad siempre candente y que creo que la reunión de ponentes que hemos hecho con diferentes perspectivas y diferentes puestos de trabajo nos va a dar una amplitud de miras a estas competencias y formación de los técnicos que va a ser muy valioso. Primero pedir disculpas porque, agendas, quehaceres y diferentes reorganizaciones nos han llevado a una mesa excesivamente masculina, ¿vale? Que yo creo que encima además en nuestro gremio contrasta bastante con la realidad, ¿no? Pero creo que va a haber un valor de exposiciones y sobre todo un debate bastante enriquecedor que creo que va a ser muy interesante para todos, ¿vale? Un poco el esquema que vamos a seguir va a ser parecido a la mesa anterior, ¿vale? Habrá una breve exposición de cada ponente sobre el tema de la mesa y luego un poco el objetivo sobre todo es que haya tiempo para un debate amplio en el que desde ya os invito a que participéis sin ningún problema. Un poco quisiera que los ponentes ahora en la exposición, sobre todo, pudiéramos responder a 2 preguntas que yo creo que son el foco importante ahora en cuanto a este perfil de profesional sanitario, ¿no? Un poco ver en qué lugar, en qué posicionamiento están ahora mismo los técnicos de farmacia dentro de los servicios, cuáles son su grado de competencias, cuál es su grado de formación, en qué punto estamos y sobre todo hacia qué punto vamos también, ¿no? Pues de cada uno de ellos desde sus perspectivas, qué planes de mejora o qué opciones ven de evolución dentro de los servicios a estos profesionales, ¿vale? Yo no quiero quitar más tiempo a los protagonistas, o sea que cedo la palabra ya al primer ponente, que es don Íñigo Cortázar Neira. Es director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Y creo que nos va a dar una perspectiva a los farmacéuticos muy interesante desde cuál es su posición actual. Cuando quieras, Íñigo. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenas tardes y agradecer y saludar de manera muy especial a la organización, a la Sanitaria 2000, Redacción Médica y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por su amable invitación y sobre todo por darme la oportunidad de participar en estos foros, compartir experiencias, aprender buenas prácticas, interactuar. Para mí es un lujo, un privilegio y por tanto, muchísimas gracias. Es cierto que en estos foros, en este en particular, yo me siento siempre un poco abrumado, primero porque compruebo mi ignorancia oceánica en temas como este. Me está pasando muchos foros últimamente, lo cual empieza a resultarme un poquito incómodo, pero que fuera bromas, me siento abrumado por el nivel que tienen, en primer lugar, esta mesa, los ponentes que me acompañan y el auditorio. Pero además de abrumado, también me siento motivado y supone un reto intentar estar a la altura y compartir lo que estamos haciendo en Castilla-La Mancha y cómo a nivel general, desde la perspectiva nuestra, mía en concreta, de la gestión de las personas y de las personas como catalizador, como impulsores de la transformación necesaria, imprescindible, diría yo, de nuestro sistema, en la cual la farmacia es un vector, iba a decir estratégico, es un vector imprescindible, pues también supone, como digo, un reto, un desafío y una oportunidad que yo agradezco y espero que el debate posterior sea enriquecedor para todos. Para mí seguro que lo va a ser porque aprendo muchísimo en estas cuestiones. Bien, en ese sentido, en el marco propuesto y ya entrando en una de las preguntas que ha suscitado David, nivel de competencias, formación y protagonismo de los técnicos, del colectivo de técnicos y técnicas de farmacia.
El nivel de formación es altísimo, reconocido nacional e internacionalmente. El nivel de competencias es muy alto. Se va incrementando con una apuesta cada vez más firme por parte de todos los servicios de salud, y el nivel de protagonismo es creciente, pero a la vez necesitado de impulso, de centralidad y de eliminación de todos los obstáculos administrativos y de toda índole que pueda existir. Respecto a la formación, lo he comentado, es una formación técnica reconocida a todos los niveles. La formación profesional en España, afortunadamente, para los empleadores en particular, pero para toda la sociedad en general, goza de una excelente salud y va mejorando esa salud. Pero dentro de la formación profesional en general, la formación profesional sanitaria nos está proporcionando un caudal de profesionales extremadamente bien formados. Siempre nos fijamos, y es normal, en la formación superior, en la universitaria, y qué decir tiene en la formación sanitaria especializada. Los FIRES, los farmacéuticos especialistas, los especialistas médicos, especialistas enfermeros, que por supuesto también representan un importantísimo repositorio de conocimiento, de actualización, pero está bien también, y esta mesa supone una gran oportunidad para ello, fijarnos y detenernos alguna vez también en la formación profesional. Tenemos la formación profesional en protésicos dentales, laboratorio, imagen para el diagnóstico, y sí que es cierto que la formación profesional en el ámbito de farmacia va con un cierto decalaje respecto a estas que son las clásicas, pero que la capacitación técnica está fuera de toda duda. Las competencias, un poco reflejo de lo anterior. También es una característica similar a la que presentan los estudios universitarios. Los estudios de formación profesional rayan a un grandísimo nivel técnico, pero sí que es cierto que en todo lo que tiene que ver con lo competencial, con las habilidades, con las competencias, con las habilidades blandas principalmente, pues sí que hay un importante margen de mejora. Y de la misma manera que la universidad está incrementando la oferta formativa y la intensidad formativa en asignaturas tradicionales, instaurando asignaturas novedosas como la gestión, como el trabajo en equipo, también en la formación profesional está adquiriendo cada vez mayor protagonismo la formación en competencias y en habilidades que no tienen que ver o que tienen menos que ver o que no son tan estrictamente técnicas. En este sentido, sí que en los servicios de salud, en todos, sin excepción, Castilla-La Mancha también, sí que está haciendo una apuesta desde el ámbito tanto de la formación continua como de programas formativos o cápsulas formativas más específicas en impulsar este tipo de capacidades y de competencias que son absolutamente claves. Protagonismo, como he dicho, remover obstáculos. Están llamados los técnicos, ya lo están siendo en muchos ámbitos, están llamados a ser parte, y no solo integrante, que ya lo son, sino indiscutible e indispensable de todos los servicios de farmacia hospitalaria. De tal manera que ya a día de hoy, en la práctica diaria, vosotras y vosotros lo conocéis muchísimo mejor que yo, no se concibe un servicio de farmacia sin los farmacéuticos y farmacéuticas y sin los técnicos. Es absolutamente impensable. En Castilla-La Mancha sí que es cierto que tenemos... yo siempre lo digo que tenemos mucho margen de mejora, en vez de decir que somos los más retrasados. Siempre veo el vaso medio lleno, soy el director de Recursos Humanos, si no me pegaría un tiro todos los días. Decía que en Castilla-La Mancha tenemos muchísimo margen de mejora porque somos una de las pocas, no sé si la única, quedamos un par de ellas, que no tenemos todavía desarrollada la categoría profesional de técnico en farmacia. Tenemos técnicos y técnicas de farmacia, pero están incardinados en otras categorías, principalmente en técnicos de cuidado de la enfermería. Sí que es cierto que esta deficiencia, esta inequidad esta inequidad profesional, si me permitís el término, está próxima a subsanarse. Ya tenemos un acuerdo con los representantes de los trabajadores, tenemos ya la categoría escrita, acordada con los representantes de los trabajadores, como digo, y está en fase de información pública, con lo cual yo creo que no va a pasar mucho más tiempo y desde luego antes de que acabe este año 2024 la tendremos publicada en el Diario Oficial, este decreto, con todas sus garantías jurídicas, y ya podremos empezar a desplegar, con lo cual en lo que tiene que ver en protagonismo, en esa remoción de obstáculos, hemos quitado la gran piedra, nos queda mucho que desbrozar, pero como decía Mao Zedong, el primer paso, toda larga marcha empieza por un primer paso, pues hemos dado el primer paso jurídico, porque como digo, ya los técnicos están presentes en nuestro sistema también en Castilla-La Mancha. Bien, respecto a proyectos de futuro,
evidentemente yo solo puedo hablar a nivel macro, mis compañeros de mesa seguro que lo hacen mucho mejor que yo en el sentido de ahondar más técnicamente y más en lo específicamente técnico. A nivel macro en Castilla-La Mancha, dos grandes líneas, dos grandes vectores de actuación, dos grandes ámbitos. El primero lo acabo de apuntar, evidentemente. Qué mejor y qué proyecto de mejora más apasionante, más bonito y más complicado que el que desplegar toda la categoría. Una vez que se publica la categoría en el diario, empieza lo realmente duro. Empieza el tour de force, el procedimiento para un desarrollo total y completo que nos va a llevar años. Los que ya tenemos experiencia en crear categorías nuevas sabemos que hasta que entra el primer profesional fijo en el sistema con esa categoría, pues van a pasar años. Tenemos que articular y proveer de profesionales los mecanismos de selección y de provisión, las bolsas de promoción interna temporal, principalmente porque tenemos, como digo, profesionales que son fijos en otra categoría y que evidentemente deben tener preferencia para optar a las plazas. Tenemos también, como no, que articular las bolsas de trabajo para el personal, en este caso temporal, y el siguiente paso es la creación de plazas, que ahora que no nos oye ningún representante de ninguna consejería de Hacienda, creo, es lo más complicado sin lugar a dudas, pero bueno, como ya tenemos esa masa crítica, pues empezaremos, que no se note mucho debajo del radar de Hacienda, porque si no, cada vez que me acerco a la consejería de Hacienda me aparece el puntito láser y tampoco lo deseo. Empezaremos a amortizar plazas de otras categorías para crear, a su vez, e ir poco a poco dotando de músculo técnico, farmacéutico a los servicios de farmacia hospitalaria. Para ya, en el último clavo, el colofón a este despliegue administrativo es ya la inclusión en OPEs, que si todo va bien, esperemos que en la OPE de 2025 podamos incluir las primeras plazas de técnicos de farmacia para, a lo largo del año 26, poder ya consolidar estos técnicos. Fijaos que estamos hablando de un escenario de 2 años vista en el más optimista de los casos, que vale que yo vea el vaso medio lleno, pero aquí lo estoy viendo directamente rebosante. Ojalá tengamos esta perspectiva, pero vamos, que estamos hablando de que en 2026-2027 ya contaremos con profesionales trabajando, con un expertise, con un know-how que ya lo tienen, pero ya desde un punto de vista jurídico y con todas las competencias y con todos los predicamentos del sistema, que son muchos. El segundo gran ámbito de actuación, he hablado del primero, el desarrollo profesional, lo meramente organizativo, pero ahora esos profesionales hay que tenerlos adecuadamente motivados y además, pero no me voy a centrar en las condiciones laborales, que es lo clásico y que por supuesto habrá que luchar por las condiciones laborales de estos colectivos, como por el resto de colectivos que integran el sistema. Hablo de la formación, a todos los niveles la formación. He hablado antes de la formación en capacidades blandas, en soft skills, que son absolutamente fundamentales. Iba a decir para los servicios de farmacia, son fundamentales para los servicios de farmacia. Yo creo que además, los servicios de farmacia como servicio central, que son la centralidad, no solo es un concepto topográfico, la centralidad es un concepto organizativo, la centralidad es un concepto estratégico. Esa centralidad determina que la competencia blanda de trabajo en equipo, que nunca me ha gustado el término competencia blanda porque creo que es lo más complicado y lo más fundamental de cualquier competencia, pero como decía, la competencia blanda de trabajo en equipo es en la que más estamos incidiendo, como digo, en todos los servicios centrales, también el de farmacia, y en donde vamos a incidir con los técnicos de farmacia, incluyéndolo en los planes de formación como ya los tenemos para otros colectivos. Por supuestísimo, no podemos dejar de desarrollar la formación técnica, eso vamos o pretendemos dejar de ir a remolque de lo que la evolución técnica, científica y académica dicta. Es muy complicado, pero en el ámbito de la formación no es como el ámbito jurídico organizativo, que siempre vamos un poquito por detrás por la propia naturaleza de los trabajos administrativos, pero en el trabajo formativo sí que codo con los profesionales, incluso, ya digo, no adelantándonos, pero sí que siendo proactivos, sí que hay que detectar la necesidad incluso antes de que el propio profesional sepa que tenga esa necesidad, ¿verdad? Pues tenemos que ser proactivos en ese sentido para, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de competencia, tener unos profesionales aún más excelentes de los que ya tenemos y de los que seguro tendrán. Porque además, con todo este conjunto de actuaciones, pretendemos, como en palabras de mi consejero, que siempre lo dice y las hago mías, generar banquillo para todo. Generar banquillo, por supuesto, para las plazas básicas, generar banquillo para los mandos intermedios y generar banquillo, ¿por qué no?, para los directivos. Yo soy un firme convencido de que los puestos intermedios, los puestos directivos, cualquier posición en cualquier organización
no solo pública, también privada, pero especialmente en la pública, debe ser para el más competente, para la persona más capaz, independientemente de su titulación. Esto, evidentemente, con todos los corsés que tiene el Sistema Nacional de Salud, es complicado, pero desde luego es un impulso clave. Estamos haciendo pasos a otros niveles, con gerentes que no tienen la titulación. De hecho, tenemos una gerente farmacéutica, la de la gerencia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, Isabel Campanario, una excelente profesional, una excelente persona, y queremos, como digo, generar ese banquillo para que también los servicios de farmacia hospitalaria, más que también que esos servicios de farmacia hospitalaria sigan siendo un vivero de excelentes profesionales que sean y que hagan de la multidisciplinaridad y de la polivalencia una característica distintiva y que sean visibles en toda la organización, no solo en los servicios, no solo en los hospitales, sino en toda la organización. Y yo creo que para una primera intervención es suficiente. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Los que nos gusta el ciclismo, usando la jerga, os vienen las etapas reinas de montaña, todas ellas una tras otra. Sí, sí, efectivamente. Bueno, a continuación vamos a contar con la intervención de don Carlos Crespo Diz, que es el jefe de servicio de farmacia del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Y Carlos, desde esa posición, pero también sin duda con todo su bagaje también en la Consellería del Sergas, incluso muy implicado también en los módulos de formación profesional, pues creo que nos va a dar una visión muy valiosa. Cuando quieras, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, David, por saber modelar una mesa de 4 hombres, donde antes había mujeres y yo creo que la farmacia hospitalaria se caracteriza porque la gran mayoría son de sexo femenino y por tanto, o de género, bueno, yo ya no sé cómo decirlo. Pero sí es cierto que es un rara avis estar aquí 4 hombres para disertar sobre este tema. Para mí muy especial, muy importante y bueno, por mi desarrollo profesional y por todas las actividades que he podido desarrollar y por la suerte que he tenido por poder estar en distintos ámbitos, pues me ha tocado muchas veces pues lidiar con este tema que me ha parecido siempre clave para el desarrollo de los servicios de farmacia hospitalaria. Y hablo de los años finales del siglo XX, cuando en el Servicio Gallego de Salud yo tuve la oportunidad de poder participar en el desarrollo normativo del Sergas, en la primera ley de ordenación farmacéutica de Galicia, en la configuración de lo que se llamaban los servicios de farmacia hospitalaria y los servicios de farmacia especializada, donde también determinábamos los servicios del ámbito sociosanitario, de farmacia sociosanitaria. Y ahí decíamos la composición de lo que era un servicio de farmacia, leyendo lo que Íñigo pues, puso de manifiesto la importancia de lo que es un servicio de soporte asistencial o de ámbito central, ¿no? Y considerábamos pues, cuál era el personal que tenía que componer el servicio de farmacia. En aquel momento considerábamos que los técnicos de farmacia, se llamaban auxiliares y técnicos de farmacia, y esto era porque el grado competencial de formación profesional era así, se llamaban así, auxiliares y técnicos de farmacia y parafarmacia, pero en el caso de parafarmacia considerábamos que era del ámbito de la oficina de farmacia y de auxiliar de farmacia. No podíamos llamarle farmacia hospitalaria porque no existe y no existía esta terminología, ni siquiera la formación competencial en los módulos de formación profesional, docentes de formación profesional. No sé, por situaciones del azar quizás, o a lo mejor pues, de mi curiosidad, en el año 93 tuve la oportunidad de hacer un informe para el Ministerio de Sanidad de Sanidad y de Ministerio de Educación de las competencias y de la formación que tenían que adquirir los técnicos de farmacia y parafarmacia. En aquel momento, no sé por qué, me llegó a mí, yo en aquel momento era una persona bastante joven, antes hablábamos de la juventud, bastante joven, pero bueno, tenía las ideas bastante claras, muy claras, y desde el Servicio Gallego de Salud pues, me llamaron y me dijeron, Carlos, queremos que nos hagas un informe sobre esto. Y esto lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pues fijaros, estoy hablando del año 93 y los técnicos de farmacia y parafarmacia son grado medio de formación profesional. Y no son grado de especial, grado superior.
Esto parece que pues, tiene distintas vertientes, vicisitudes y situaciones que a lo mejor no son lo que debería de ser, pero en este caso es lo que es. Y tenemos a técnicos, como decía Íñigo, muy formados, muy capacitados, con muchas competencias y con grado medio de formación. Podemos discutir sobre esto muy mucho, quizás también a personas que están aquí en la sala, personas muy queridas por mí, que han trabajado en este ámbito muy mucho y que, bueno, pues pueden aportar conocimiento sobre esto. Pero sí lo que quería también poder transmitir sobre el ámbito del técnico de farmacia es un asunto clave, ¿no? Lo que es la competencia, que es derivada de la formación. Tus competencias no pueden ser distintas de lo que tú realmente te has formado. Por tanto, todos los ámbitos de formación y conceptuales que has adquirido te van a dar tus competencias. Y esto es muy importante con los planes de estudios. Y los planes de estudios tienen que estar diseñados para luego lo que realmente la sociedad necesita sobre esto. Me gustaría también poner encima de la mesa si realmente deberemos o debíamos de reclamar una revisión de los planes de estudios, no solamente de la formación profesional media, que es el grado de técnico de farmacia y para farmacia, o el determinar un grado de especialización para el técnico de farmacia y el técnico de farmacia hospitalaria o del ámbito del Sistema Nacional de Salud. Lo pongo encima de la mesa por si en el foro podemos disertar y discutir sobre este asunto. Muy importante, y quiero volver ahora también a lo que Íñigo ponía de manifiesto, es la capacitación de las plazas de técnico de farmacia en el servicio de salud, es decir, que sea un ámbito competencial en las relaciones de puesto de trabajo, porque eso es lo que te capacita para poder tener profesionales y cada vez más formados. Él ha dicho 2 años después de publicar el decreto. No sé si esos 2 años son una realidad. Mi experiencia es que cuando se publica el decreto, en el que tuvo la oportunidad de redactar, y en el año 2001 se crean las plazas en relación de puestos de trabajo en el Servicio Gallego de Salud en el año 2006. Y la primera OPE fue en el año 2007. Es decir, unos cuantos años más que 2, pero ojalá consigas el que en 2 años se creen las plazas en el SESCAN. Sea así o no, es cierto que eso es lo que te capacita para poder tener unos profesionales competentes y que sus competencias se adecúen a su formación. Insisto en esto de la formación y de la competencia porque ahora con la responsabilidad que tengo de jefe de servicio en un área sanitaria y la proximidad que también tengo a un instituto de formación profesional que está enfrente de mi hospital, me demandan continuamente formación práctica en aspectos en los cuales su plan de estudios no tiene formación o tiene muy poca formación o no tiene formación práctica. Entonces, también son aspectos a llevar a cabo dentro de lo que es el ámbito total de esta figura tan importante y tan esencial en los servicios de farmacia hospitalaria. Yo ya soy un poco mayor y ya he pasado pues, desde residente, adjunto, puestos directivos, otra vez facultativo especialista, jefe, jefito y ahora un poco más jefe. Y todo este abanico de posibilidades que he visto durante toda mi trayectoria, me doy cuenta que el farmacéutico ha podido desarrollar ámbitos de farmacia clínica asistencial gracias a que los técnicos de farmacia cada vez tienen más competencias, cada vez hacen mayor actividades que el farmacéutico dirige, pero que no ejecuta de manera, digamos, práctica directa y que ha permitido un desarrollo asistencial y clínico muchísimo mayor. Si no tuviésemos técnicos de farmacia, si los farmacéuticos no estuviésemos dándole formación continuada o apoyo a su formación,
si los planes de formación continuada, como antes también, y lo siento, Íñigo, coger situaciones de tu presentación, de formación continuada dentro de los planes de formación del servicio de salud, en donde cada vez te capacitan más y mejor. Si no tenemos todas estas situaciones, los servicios de farmacia hospitalaria, como servicios claves dentro de la organización, de soporte asistencial, no solamente de soporte asistencial en el hospital, sino también de soporte asistencial en el área sanitaria, tanto en atención primaria como en atención sociosanitaria, no podían tener el desarrollo que tienen. Antes hablábamos de Seven y se veían todas las ventajas que podía tener la automatización y la identificación en códigos, ya sean códigos de barras o de otro tipo. Si no tenemos toda esa tecnología y no hay capacidad de ejecución, el desarrollo profesional de los servicios de farmacia quedará pues, lo que podríamos hacer. Eso está en planes, como apuntaba también el director de Farmaindustria. Bueno, centrándonos un poco más en el tema de los técnicos de farmacia, quisiera centrar más mi presentación y mi exposición en esto, en estas dos situaciones que he planteado para que haya discusión en el público y además, ¿qué pasaría si los técnicos de farmacia no tuviesen una mayor capacitación que estamos reclamando desde los servicios, desde los farmacéuticos propios del servicio de farmacia? Ahora pedimos especialización del técnico de farmacia en preparación de medicamentos, medicamentos peligrosos, dispensación o atención farmacéutica, colaboración con el farmacéutico en las consultas externas, y no solamente la preparación de medicamentos con la recepción y la gestión de la preparación en unidosis, dosis unitaria, dosis día, como le queramos llamar, reposición de armarios automatizados, que es la práctica habitual que tienen los técnicos de farmacia. Si queremos tener técnicos de farmacia mucho más capacitados, con mayor capacidad de ejecución, con más actividades, tenemos que darle también mayor formación. Y esa formación, a mi entender, va dirigida a una formación básica en sus planes de estudios. Y que los planes de estudios tengan una competencia en farmacia hospitalaria. Yo ya no quiero decir que sean técnicos especialistas en farmacia hospitalaria, pero sí es cierto que especializados en farmacia hospitalaria, sí. Por tanto, mejores técnicos, mejor formación, más competencias, mejores planes de estudios y mayor implicación dentro del servicio de farmacia. Y lo dejo ahí para continuar. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Un par de guantes muy bien lanzados para el debate, o sea que seguro que luego profundizamos en ello. A continuación contamos con don Ismael Escobar Rodríguez, que es jefe de servicio de farmacia del Hospital Infanta Leonor en Madrid. Y además de esa perspectiva, también nos va a aportar una perspectiva muy valiosa desde dentro del conjunto de la SEF, ya que también es delegado autonómico de la SEF por la Comunidad de Madrid. O sea que tenemos también ahí una doble visión que va a ser muy interesante. Adelante, Ismael. Bien, nada, se me oye bien, ¿verdad? Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a David y a mis compañeros de mesa. Un honor compartir con ellos este espacio. Gracias a Redacción Médica, que hace posible este encuentro, y gracias a los patrocinadores que también, lógicamente, contribuyen a ello. Bien, reflexionaré con un PowerPoint porque me parece más amigable sobre las cosas que se han planteado aquí y luego yo creo que será interesante el debate. ¿Vale? Bien, como todos sabéis, las competencias están reguladas del técnico de farmacia desde el año 2007. Además, hace un año justo que se han revisado y se han actualizado, por lo tanto, disponemos de un texto muy reciente, de hace menos de un año, que claramente determina cuáles son las competencias del técnico de farmacia. La Ley de Profesiones Sanitarias establece claramente que el técnico de farmacia es un profesional del área sanitaria y además allá el legislador en el año 2003 ya decía esto que pongo ahí en el segundo punto. Estimulaba el compromiso de la Administración sanitaria para establecer los medios de integración e incorporación de estos profesionales, ¿vale?
En un servicio de farmacia como en el que yo trabajo, donde es un hospital de tamaño medio, multiespecialidad, con 300.000 ciudadanos asignados y donde todas las tareas técnicas del servicio de farmacia las realizan técnicos en farmacia. Ahí están descritas de forma generalista: recepción de medicamentos, distribución, dispensación, reposición de sistemas automatizados, atención a pacientes, farmacotecnia no estéril, reenvasado y toda la elaboración de medicamentos de área estéril, peligrosos, no peligrosos, mezclas citotóxicas, nutriciones parenterales, adultos, neonatos, jeringas intravítricas, en fin, toda la cartera de servicios que no os necesito comentar y que forma parte de esa elaboración que todos los servicios de farmacia preparan. Bueno, pues en el servicio de farmacia donde yo trabajo, como muchos otros, o la inmensa mayoría de la Comunidad de Madrid, pues los técnicos desarrollan todas estas tareas, un poco pues según el criterio del jefe de servicio. Bueno, ahí hay unas fotografías de técnicos que trabajan en mi equipo, bueno, pues interaccionando con el personal administrativo, con los celadores del hospital, con la reposición de sistemas automatizados de dispensación, con el remasado de medicamentos, atención a pacientes en consulta externa, como veis, en espacios confidenciales, privados, donde el técnico no le queda más remedio que desarrollar esas habilidades, que yo también estoy de acuerdo en que no son blandas, sino muy importantes, muy relevantes, de comunicación con el paciente, elaboración de formulación magistral, elaboración de mezclas estériles de todo tipo y condición, nutriciones parenterales, citotóxicos, infusores de quimioterapia, de antibióticos, jeringas intravítreas, degeneración macular asociada a la edad y otras preparaciones que hacemos en los servicios de farmacia. Y a mi juicio estos son los tres pilares que deben conformar al técnico de farmacia, en mi opinión: conocimiento, humanización de la asistencia y seguridad. Esto yo creo que son los tres pilares, ¿no? El conocimiento, lógicamente, está relacionado con la formación continuada y luego hablaremos de algunas experiencias que yo creo que van a ser exitosas en muy corto plazo para mejorar esta formación continuada. En mi opinión, no porque sea una formación deficitaria, sino porque la formación en los profesionales sanitarios, todos, titulados superiores, enfermeros, etc., no tiene fin. Todo incremento de la formación continuada debe de ser bienvenido en un ámbito sanitario tan cambiante, sometido a tanta investigación y desarrollo, que hace que pues, nosotros mismos, el arsenal terapéutico de hace 5 años, pues hoy día ya está obsoleto. Pues esto es lo que ocurre. Por tanto, la formación continuada, a mi juicio, en los técnicos de farmacia no es para paliar un déficit, sino para tener el mismo criterio que en el resto de los profesionales, en mi opinión, ¿vale? Nuevos procedimientos, formación de acogida y, por supuesto, los técnicos de farmacia deben participar en las líneas de investigación de los servicios de farmacia y deben participar en la docencia a otros profesionales o a profesionales de su propia titulación en formación, etcétera. La seguridad es un objetivo irrenunciable, error de medicación cero. Esto es un objetivo irrenunciable para todos los profesionales sanitarios, y los técnicos de farmacia trabajan con asuntos muy delicados, como todos los profesionales de los servicios de farmacia. Procedimientos normalizados de trabajo, como digo en el punto 2, son claves, conocidos, disponibles, actualizados. La farmacoterapia, como todos sabéis, cada vez es más compleja y, por lo tanto, la gestión de riesgos es un objetivo ya en sí mismos. Y, una vez más, pues el conocimiento y la formación se enhebra claramente con todos los aspectos relacionados con la seguridad y la gestión de riesgos en el paciente. Y, finalmente, la humanización, que sería un poco el tercer pilar, tanto en lo que son los atributos generales, sobre todo en aquellas áreas. En mi opinión, todas las áreas tienen que ver con pacientes, pero quizá el área de atención a pacientes en consultas externas, donde hay una conexión más directa, como os he mostrado antes en alguna fotografía con el paciente, pues bueno, los atributos generales de educación, amabilidad y cortesía, tono emocional, trato personalizado, confianza en los profesionales sanitarios, el valor del equipo, competencia técnica y esas otras habilidades más específicas: empatía, escucha activa, preocupación, gestión de la preocupación y expectativa, manejar la capacidad de reacción y desarrollar el autocuidado como profesionales para evitar pues desde los fenómenos de burnout y cosas por el estilo. Por tanto, esos son los tres pilares: conocimiento, humanización y seguridad, que no son muy diferentes a los que puedan tener otros profesionales. Y, por tanto, el técnico de farmacia que necesitamos pues es este. Es un profesional con conocimientos cada vez mejores sobre medicamentos y su utilización, nomenclatura, patologías, posologías, duración de tratamientos, etcétera. Riguroso y exigente en la implementación de los mejores procedimientos para garantizar al máximo la seguridad del paciente y de los profesionales en todo el ciclo de utilización del medicamento.
conocedor de que la formación continuada es clave para su desarrollo y para la mejora continua de su actividad, con valores éticos, que proyecte hacia la humanización de la atención sanitaria a los pacientes, con capacidad de comunicación con ellos y con capacidad para trabajar en equipo con el resto del servicio de farmacia y el resto de profesionales del hospital. Esta es mi reflexión. Termino con esta fotografía que representa, pues, yo creo que el crecimiento y el desarrollo de los técnicos de farmacia también es el nuestro, y el crecimiento y el desarrollo nuestro, pues, también es el suyo. Y juntos, pues, seremos capaces de mejorar cada vez más la atención que prestamos a nuestros pacientes. Él es un técnico de mi servicio, un excelente profesional, y con esta fotografía he querido representar lo que para mí representan. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Creo que has dado ahí una clave en esa formación continuada, que luego profundizaremos más, pero sin duda es una visión muy clara esa. Y para acabar vamos a dar paso a don Vicente Faust Felipe. Es farmacéutico especialista del servicio de farmacia del Hospital Costa del Sol en Málaga. Y bueno, Felipe, yo creo que nos va a aterrizar aún más todavía al técnico de farmacia dentro de los servicios, y también un poco aclarar qué capacidades organizativas podemos tener con ellos en los servicios, ¿no? Adelante, Vicente. Vale, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a la organización por invitarme. Yo voy a ser un poco el último ponente, pero voy a hablar más o menos de lo que han hablado mis compañeros. Lo primero que quiero hacer es situar dónde trabajo para que podáis ver un poco mi visión. Yo estoy en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Es un hospital que atiende a una población censada de 480.000 habitantes en 2023. Es el área de mayor crecimiento demográfico de España. No censados dicen que supera el 1.000.000 de habitantes. El hospital se abrió hace 30 años. Siempre hemos dicho que éramos un hospital joven, pero ya no decimos que somos tan jóvenes. Y se abrió como un modelo de agencia sanitaria pública, ¿vale? Un modelo donde nosotros éramos públicos, pero teníamos nuestras propias maneras de trabajar, diferente de la manera del Servicio Andaluz de Salud, pero dentro de como personal laboral. Hace 2 años y medio, más o menos, pasamos a un modelo estatutario, el Servicio Andaluz de Salud, y bueno, pues eso nos ha permitido también comparar modelos, ¿vale? Bueno, la primera consecuencia un poco de cómo surgió el hospital es que se abrió hace 30 años con una idea que para la época era súper innovadora, que me parece estupenda que se tomara en aquella época, que fue poner todos los servicios centrales con técnicos únicamente, tanto laboratorio como radiodiagnóstico como farmacia, ¿vale? Estos técnicos además trabajaban bajo la dependencia jerárquica del jefe de servicio, no por tanto de la dirección de enfermería, perdona. Bueno, con el paso del tiempo, conforme había más técnicos, se creó la figura del coordinador, que le llamamos nosotros, que no dejaba de ser más que un supervisor de técnicos que también estaba jerárquicamente al mando nuestro. Nosotros nos nutríamos de nuestra propia bolsa de trabajo, lo cual era muy útil. Desde hace 2 años y medio pues, optamos a la bolsa de trabajo regional, ¿no? El SAS, autonómica, de toda Andalucía, y también pues, bueno, nos ha permitido ver cuáles eran, de alguna manera, los problemas de formación que encontramos en los técnicos que venían de otros sitios. Respecto a la ponencia que nosotros hablábamos de cuál es el nivel de protagonismo, competencias y formación y las propuestas de mejora, pues yo creo que lo expresa mejor una infografía que he preparado. Nosotros tenemos todo el servicio de farmacia con técnicos, pero si más o menos soy capaz de que pase el puntero, no va. Emoción. Sí, lo que pasa es que es complicado. ¿Ya está? Vale. Bueno, en la infografía que he hecho, más o menos he hecho un símil de, imaginaros, hay 10 personas trabajando en farmacia, que bueno, puede representar, digamos, de personal no facultativo. Lo que puede ser en un hospital, a lo mejor de tamaño pequeño, mediano. ¿Vas pasando tú? Vale. Entonces, los distribuiríamos, vete pasando.
Por ejemplo, 2 en dosis unitarias, 1 en reenvasado, en farmacotecnia otro, 2 en pacientes externos, 2 en cabina de flujo laminar, 2 en citostáticos, pasa, por favor, y otro en el almacén. Más o menos, por poner un ejemplo, digo que esto podría ser escalable en cualquier otro servicio. Si nosotros utilizáramos de alguna manera una distribución convencional del trabajo con 2 estamentos diferentes, pues posiblemente los técnicos o los auxiliares de la época utilizaríamos la parte esta de trabajo, que sería dosis unitarias, farmacotecnia, reenvasado de pacientes externos y tal vez el apoyo de la cabina de flujo laminar. La cabina de citostáticos la llevaría personal de enfermería y el almacén posiblemente celadores, ¿vale? Está claro que gestionar organizativamente un servicio, porque es que tampoco es tan grande un servicio de farmacia, no tiene tanta gente. Si lo compartimentalizamos en 3 estamentos es muchísimo más difícil de organizar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no viene el de la cabina de flujo laminar, que tiene las competencias de enfermería? Pues los de la cabina de citostáticos tienen un problema. Lo mismo pasaría con el del almacén. ¿Ya va? Creo que ya va. Vale. Lo mismo pasaría con el del almacén, ¿vale? Y luego el flujo, digamos, de trabajo pues puede hacer que los de la cabina de citostáticos acaben a última hora y a mí me interesa llevar al técnico o la persona está reenvasado, pero si tiene una competencia diferente no lo puedo hacer, sino que tengo que organizar el trabajo para que él acabe por lo que sea. Y bueno, pues lo mismo, el otro a lo mejor en las cosas en las que más hiciera falta, ¿vale? Pero esa posibilidad de poder gestionar el personal conforme va siendo la demanda, la pierdes cuando lo tienes tan compartimentalizado por funciones, ¿vale? ¿Qué es lo que bueno, en horario de tarde todavía es peor. Tendríamos la mitad de los huecos vacíos y dispersar el trabajo es más difícil. Nosotros por la noche tenemos una persona solo, así que sea técnico es muy bueno. Pero si no, sería imposible abarcar todo eso. Vale. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues es todo el personal de farmacia es técnico, como lo mismo que tiene Ismael. La ventaja que tiene, pues bueno, que nos permite de alguna manera organizarlo conforme nosotros lo vemos. No solamente eso, sino que en los flujos de trabajo pues, no tienen por qué estar distribuidos homogéneamente por funciones, sino que pues a lo mejor después de un puente puede haber un exceso de carga de trabajo en el hospital de día, por lo tanto mucho más trabajo de cabina de flujo laminar o de citostáticos, pues podemos abrir una segunda cabina de flujo laminar disminuyendo un poco el de farmacotecnia o el de reenvasado de pacientes externos. Y luego durante un momento y luego pasarlo en función de la carga de trabajo a la otra zona. Pero eso se puede hacer más fácil si tienes esa operatividad. Si no la tienes, estás limitado un poco, encorsetado por las funciones de cada uno. De esta manera yo creo que somos capaces de adaptar, digamos, el personal que tenemos a la carga de trabajo y no la carga de trabajo al personal que tenemos, ¿vale? Y para mí creo que es importante. Por lo tanto, la pregunta un poco que lanzaba David al principio de cuál es el nivel de protagonismo, competencias y formación de nuestros técnicos, pues el protagonismo, pues para mí es como un póker de ases. O sea, bueno, un póker de ases no, sería un repóker de comodines, porque pueden hacer de todo. Entonces, ¿es importante eso? Muy importante, porque nuestros recursos son muy limitados. Entonces, es nuestra capacidad de hacer cosas. Y bueno, son nuestras manos. Respecto a las competencias, bueno, ya lo han explicado también los demás ponentes, pero las podemos resumir muy fáciles. Todas las tareas que delegue el farmacéutico bajo su supervisión. Obviamente no pueden hacer las que puede hacer un farmacéutico, ¿vale? No pueden hacer un informe farmacocinético. Pero todas las que el farmacéutico delega en alguien, las puede delegar en él, siempre. Entonces, bueno, la clave es lo que decía también Carlos, el nivel de formación es acorde al nivel de competencia. Pues nuestra experiencia es que no, vienen poco formados, pero antes, cuando eran técnicos superiores, también venían poco formados, ¿vale? Nosotros abrimos el hospital en los años 90 con técnicos de grado superior, ¿vale? A finales de los 90. Técnicos de grado superior. Luego, a partir de 2007,
dejamos de poder contratar técnicos de grado superior porque eran todos de grado medio. Por lo tanto, tenemos la mitad de la plantilla con técnicos superiores y la mitad con grado medio. Nos planteamos en ese momento si merecía la pena contratar a técnicos de grado medio, porque en otras comunidades, por ejemplo en Cataluña, en algunos sitios se habían optado por contratar a técnicos superiores de elaboración de la industria farmacéutica. Pero en Málaga no teníamos esa especialización. Por lo tanto, decidimos tirar para adelante con los técnicos de grado medio. Y la verdad es que fue exactamente igual. Han pasado 17 años y pues ahora prácticamente todas las plantillas son técnicos de grado medio, aprenden igual. Sí es verdad que son un poco menos maduros, porque farmacia es la única profesión sanitaria, de las pocas que tiene, que no tiene grado superior. Entonces, eso se nota porque a veces viene gente muy pequeña. Pero al final aprenden y, bueno, hay que enseñarles. Propuestas de mejora, formación, formación y formación. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es muy importante el apoyo de la SEF, es muy importante el apoyo de los centros. Nosotros hacemos un curso anual para los técnicos nuestros, a los que se suman los que entran por bolsa, y de alguna manera repasamos los PNTs, sobre todo en las cosas más complejas, como la preparación estéril, la preparación de ensayos clínicos, etc. Y luego otra propuesta de mejora importante para mí es a nivel organizativo. El personal no facultativo de los servicios de farmacia habitualmente depende de la dirección de enfermería. Y en mi hospital eso no pasa. Es decir, normalmente estos serían los farmacéuticos y estos serían los técnicos, los enfermeros, los celadores, etc. Yo creo que eso no es bueno, porque somos un servicio central y la supervisión tiene otros problemas. Y bueno, realmente lo interesante es alinearlo todo. En mi caso, pues todos dependen de la jefatura de servicio, todos. Los técnicos, nosotros fijamos los objetivos conjuntos, tenemos un coordinador de técnicos, un supervisor, que es el que más o menos lo supervisa, pero ese coordinador depende de nosotros. Luego, por lo tanto, somos nosotros los que establecemos las prioridades. Decimos, no, es que hay que desarrollar tal, cuidado que hay que meter más plan de acogida porque estamos teniendo muchos técnicos nuevos y estamos alineados. Yo creo que ese es otro de los objetivos que tenemos que marcarnos. ¿Vale? En Andalucía, por ejemplo, se está abriendo ese debate porque las empresas públicas estamos pasando al Servicio Andaluz de Salud y no existe el marco jurídico para integrar a esos coordinadores de farmacia. Entonces, en ese debate se está, pero bueno, se puede perder, sería una pena, pero bueno, estaría ahí. Como conclusión, pues los técnicos de farmacia, en mi opinión, trabajan con los farmacéuticos para preparar todo lo que nosotros necesitamos, son nuestras manos y nadie quiere tener un problema en las manos, ¿vale? Porque si no, no puede trabajar bien. Por lo tanto, son los que contribuyen junto con nosotros a mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes. A medida que los servicios vamos ampliando, es verdad, la farmacoterapia cada vez va siendo más compleja y se actualiza continuamente. Cambian los métodos de preparación, cambian los filtros, cambian las bombas, cambia todo. Tenemos que ampliar la función, la necesidad de los técnicos y darles esa formación que decía Ismael. Lógico, es que si no, no podemos abarcar el trabajo. Y finalmente, nosotros como farmacéuticos tenemos que asumir ese compromiso. Es que estamos perdiendo muchos recursos precisamente porque estamos mal organizados en muchos sentidos, ¿vale? Si queremos realmente cambiar el sistema sanitario y afrontar todos los retos que se nos llena la boca, creo que es muy importante que nos fijemos en nuestra propia casa y cómo estamos organizados y demandemos de alguna manera, organización, a nuestros hospitales, a las gerencias de salud, etcétera, que promocionen el papel de los técnicos, que no se trata de despedir a nadie, sino de irlos sustituyendo conforme se vayan yendo o, bueno, promocionarlos. Pero que no va contra nadie, simplemente organizar nuestro servicio. Tenemos que absorber ese compromiso y tenemos que promover su desarrollo profesional. Y nada más, muchísimas gracias. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Sin duda, creo que muy interesante esa visión, esa organización jerárquica diferente, ¿no? Hablaremos también de ello si podemos. Nos quedan 15 minutitos para un debate. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Bueno, yo quería... Ismael, has puesto una diapositiva del técnico de farmacia que necesitamos. Bueno, te pregunto a ti que eres el de copyright de la diapositiva, pero bueno, abierto a que todos opinemos. ¿Hay una pregunta? Perdón. Adelante, Juan. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas. Mi reflexión va un poco para Vicente porque me ha gustado mucho tu experiencia, porque yo viví una prácticamente igual. En Torrevieja éramos concertados y pasamos a ser públicos va a hacer 3 años ahora. Pero fue todo lo contrario a lo que tú me has contado. Fue muy agresiva la reversión. Teníamos solo técnicos, allí se trabajaba solo con técnicos en farmacia, y cuando yo llegué, que yo fui el primer empleado público de la farmacia, me encontré con un servicio totalmente roto, en que los técnicos estaban yendo con bajas de ansiedad, bajas de depresión, embarazos y cosas raras, y el caso es que nos quedamos sin técnicos para elaborar. Quimio, y bueno, no se hacía nutrición, pero para elaborar ni para nada. Nos quedamos con 2 técnicos que sabían elaborar. Y entonces, claro, ahí llamamos por bolsa, porque claro, había lo mismo, un bolsín interno que estaba todo el mundo bien formado, se llamaba siempre las mismas personas. Pero claro, tuvimos que llamar por bolsa y nos entró gente de oficina de farmacia que nos había tocado un hospital. Claro, entonces en ese momento sudamos mucho, nos metimos los farmacéuticos a elaborar y al final se decidió bajar enfermería. Bajamos un enfermero, el tío es una máquina, funcionó muy bien, bajamos un segundo enfermero, otra máquina y bajamos un tercer enfermero. Y ahora que ya han pasado unos años, estamos un poco más recuperados, se ha quedado, porque eso me parecía muy curioso, la figura del enfermero que elabora y ya los técnicos solo para el resto de funciones. De hecho, para que veas la experiencia, ahora mi compañera de externos ha pedido un enfermero para poner una consulta a la administración de fármacos subcutáneos en farmacia. O sea, pero bueno, eso es otra cosa. Pero pues, eso, me ha parecido muy, muy curiosa tu experiencia porque yo me he visto en el sentido contrario. A ver, a nosotros nos ha pasado lo mismo y nos está pasando. O sea, nosotros somos un poco una isla. Técnicos que preparen en nuestro ámbito, en Andalucía, tenemos en Córdoba, que está Juan Ramón del Prado Yergo, que es un defensor absoluto de la figura del técnico y que fue mi antecedente en el cargo. Está, creo que Algeciras, está elegido y estamos nosotros, 4 hospitales de toda Andalucía. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues hombre, que de alguna manera la dificultad de la formación, porque viene de la oficina de farmacia y todo eso, es intrínseca, pero si además de eso en tus hospitales vecinos no preparan... ¿Qué pasa? Eso, pues, que la figura del técnico en la Comunidad Valenciana está también un poco empezando. Claro, de hecho, por eso... Nosotros claro. Hemos ido llamando a todo el mundo por bolsa, los primeros, luego se iban, ya estaban formados y... Claro. Ese problema lo tenemos. Nuestra integración también ha sido traumática y lo sigue siendo y lo que nos queda. Por eso decía que se pueden comparar modelos, pero es verdad, el nuestro, sin ser una empresa privada, quiero decir, porque era completamente pública, funcionaba muy bien, porque era muy ágil. Ahora lo que vemos es que todo es mucho más lento. Pero fuera parte un poco de eso, nosotros, una de las cosas que se nos había ocurrido es, mientras la especialización llega un poco formativamente con el programa este que queríamos y tal vez demandar que los técnicos que entren por bolsa supieran preparar medicamentos, por ejemplo. Y eso lo planteamos y, bueno, al principio fue como una majaronería, pero resulta que todos los sindicatos del hospital nos lo apoyaron. Todos, hasta el SATSE. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, nosotros también preparamos fármacos biopeligrosos, todos. Y yo lo que les decía es, no es por nada, pero si no puedo preparar, lo primero que voy a quitar, no voy a dejar de preparar nutriciones parenterales, ¿vale? O las intravítreas, o no sé. Pero el tema es que, bueno, podría ser una solución parcial, pero yo creo que eso es más coyuntural, es la situación del momento. A partir del momento en que haya más servicios farmacéuticos que preparen, el problema se va a diluir. Pero yo no tengo nada contra enfermeras. Si yo me formé en el PSET y todos los enfermeros, o sea, es que eran geniales. O sea, yo recuerdo las cenas, eran flipantes, las guardias, todo. Pero verás, en el PSET había un enfermero de tarde, de noche, y 2 auxiliares. Cuando yo te hablo de hace 25, 30 años, no sé. Yo ahora tengo un técnico, 1. El volumen es muy semejante. Es verdad que el enfermero del PS preparaba todas las parenterales, pero cuando acababa de prepararlas,
se iba a dormir. ¿Vale? Y los auxiliares preparaban los carros. Y cuando acababan de preparar los carros, se iban a dormir. No ayudaban al enfermero, ni el enfermero ayudaba a los auxiliares, porque eran trabajos diferentes. Y eso es lo que te digo, que no es que no sepan hacerlo, claro que lo saben hacer, si lo han hecho toda la vida. Y además yo recuerdo que incluso tenían el interés de hacer como una... Yo recuerdo que querían venir a los congresos de la SEF para participar, porque, quiero decir, están implicadas. Lo que digo es que el modelo organizativo es mucho mejor, sobre todo cuanto más pequeño es el hospital, cuando tienes más organización, cuando tienes más capacidad, cuando tienes flexibilidad. ¿Vale? Y luego, pues por otra parte, eso es lo que ha dicho Ismael, es que es el colectivo que nuestro gobierno, nuestro sistema educativo forma para trabajar en nuestros centros. Es como si tú tienes conductores de tren que formas en FP y contratas a conductores de avión, que sí lo pueden hacer, pero... Perdón, me estoy enrollando. Sí, a ver, antes de contestar a tu pregunta, que también me gustaría hacer un comentario parecido a este. Sí que comentar un poco, para que no se nos vaya el tiempo, el tema de la formación continuada, la formación de base de los técnicos, sí que ha sido abordado, yo creo que bastante inteligentemente por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Aquí hay compañeros míos que hemos estado implicados en la solución que nos ofreció el Ministerio de Educación. La dificultad que había de intentar convertirlo en un grado superior, que era difícil, nos ofreció una solución que entendemos que es buena, que era el diseñar un módulo de formación especializada para el técnico de grado medio, que permitiera con ese módulo convertir ese técnico en grado medio en una especie de especialista en farmacia hospitalaria. Es un módulo de 600 horas. Está articulado como Real Decreto, por lo tanto es un módulo profesional transversal que engloba a toda la titulación de todo el Estado, no es una iniciativa de una comunidad autónoma ni nada de esto, y que tiene perspectivas de que en muy corto plazo sea una realidad y podamos tenerlo. Ahora bien, eso creo que solucionaría, porque permitiría tener unos técnicos de grado medio que pueden ser interesantes en otros ámbitos profesionales y una oportunidad de especialización hacia esos técnicos de grado medio que les convirtiera en unos especialistas en lo que a nosotros nos interesa, en los servicios de farmacia. Ahora bien, y aprovecho que está aquí en nuestra mesa, esto requiere de forma imprescindible que las bolsas de trabajo, las OPEs y los procesos de selección sancionen positivamente esta formación. Y creo que al estar estructurada en un Real Decreto, no en un curso de la Academia Sánchez, sino en un Real Decreto, pues creo que tenéis las herramientas para aprovechar y exprimir al máximo esta excelente oportunidad formativa. Y en cuanto a lo que comentabas tú antes, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una regresión. Quiero dejar muy claro, y lo digo públicamente para que no haya ninguna duda, mi absoluto reconocimiento y gratitud a los enfermeros, enfermeras y auxiliares de clínica, que nos han acompañado durante toda nuestra historia. O sea, mi reconocimiento y mi admiración. Pero hay una realidad que es incuestionable. Las tareas que desarrolla el personal no facultativo en los servicios de farmacia son de naturaleza técnica. No pertenecen a los cuidados de enfermería, excepto experiencias como la que tú has comentado. Aquí está Monse, una compañera mía de Madrid que tiene una experiencia parecida de, pues eso, consulta de primera dosis, es decir, algo que sí que se encuadre. Pero el 95% o 98% de las tareas son de naturaleza técnica. Y por lo tanto, lo tienen que desarrollar técnicos de farmacia bajo la dependencia jerárquica y funcional del jefe de servicio. Porque la realidad es que cuando una enfermera o un auxiliar de clínica trabaja en un servicio de farmacia, está haciendo de técnico. No tiene la autonomía profesional que tiene en una unidad de hospitalización, donde desarrollan los cuidados de enfermería de forma autónoma al personal facultativo. Los profesionales no facultativos en el servicio de farmacia desarrollan sus tareas por delegación y siguiendo procedimientos establecidos por nosotros, los farmacéuticos especialistas. Pierden su autonomía profesional. La enfermera en un área de estéril no tiene autonomía profesional, sigue los procedimientos establecidos por el farmacéutico especialista, por tanto, está actuando como un técnico. Y esto lo digo con todo el respeto y con todo el cariño y con toda la admiración, como he dicho anteriormente, a unos profesionales que nos han acompañado. Pero esta es la realidad, y esta realidad es muy difícil de contestar en un pequeño espacio, porque es así. Es decir, el elaborar una mezcla, el pesar, el acondicionar, el reenvasar, el preparar un pedido, el recepcionarlo, son tareas técnicas. No están en los cuidados de enfermería. Por tanto,
Han sido unos compañeros de viaje con nosotros, admirables, pero porque no había otra titulación. Por tanto, esto que has contado, pues me parece una regresión. Lo lamento que sea así, pero es una regresión. En mi opinión, es paradójico, y aquí hay un director de recursos humanos, que en un hospital no se encuentre enfermeras para el área de críticos y haya 4 enfermeras elaborando mezclas de quimioterapia en el hospital. Esto es algo paradójico, que no tiene ningún sentido, pero si caminamos hacia una especialización y hacia que cada profesional esté en el sitio que tiene que estar, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, tenemos que ir poco a poco, pues sí, y viendo cómo esta situación la podemos ir mejorando, pero es así, es decir, que de repente por una tradición o una costumbre volvamos a un modelo rígido, como has dicho, donde las titulaciones no están acordes con lo que tienen que hacer, otros no están, aquellos están, no sé, me parece que vamos un poco hacia atrás. Sí, nos queda un minutito y medio, vamos a hacer una pregunta rápida. Es una reflexión solo. Un estudiante que empieza a hacer la ESO. Dices, ostras, pues me gusta farmacia, voy a hacer bachiller. Hace el bachiller, dice, ostras, pues tengo que ir a la facultad, la selectividad. 5 años de carrera. Después tiene que hacer el FIR. Ostras, no es que me gusta mucho la farmacia hospitalaria, FIR. 4 años más de especialización. Nos vamos en un arco de 27 a 29 años, más o menos, ¿no? Un grado medio de farmacia. Acaba la ESO y en 2 años tiene el título. O sea, a mí es que me parece que hay... No digo que la farmacia no tenga que tener todos esos años, pero que un chico con 19 años lo metas a hacer citostáticos, parenterales, unidosis, que a veces no saben lo que es un paciente de fibrosis quística, un paciente hemofílico, una metabolopatía. A mí me parece que tenemos que hacer una reflexión. Y es que cada vez que vengo a estas mesas es como como dicen, el año de la marmota, ¿no? Porque con Carlos hemos coincidido en infinidad de mesas, con Ismael también, y me ha encantado la diapositiva que ha sacado Vicente. Es decir, somos el único servicio central con grado medio, pero no de ahora, no, de hace tiempo. Y es que siempre estamos hablando de lo mismo. Nada, es una reflexión solo. Sí, si queréis, otra pregunta de Cecilia, y quería luego cerrar con Íñigo, que quiero que su opinión sobre un tema. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. Un minuto solo. Nosotros hemos tenido técnicos de grado medio y técnicos de grado superior, ¿vale? Y han convivido. Vosotros tenéis los de superior de elaboración, pero es que nosotros tenía que venirse a vivir a Málaga. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que a nosotros los técnicos de grado superior nos reprochaban eso que tú has dicho. Es que esta gente no sabemos qué va a hacer. Y teníamos dudas, ¿eh? Nuestra experiencia, muy buena. Al final aprenden. Y te digo, no hay tanta diferencia del nivel competencial inicial al principio, y yo no la veo, ¿eh? Sí de madurez, pero de nivel competencial, cuando aprenden a trabajar, lo mismo. Cecilia. Yo solo una reflexión también, o dos. Una, respecto a eso, que es que desde la sociedad lo que se ha intentado es trabajar dentro de lo posible. No es que sea lo deseable, nos encantaría poder trabajar para conseguir una especialización de grado superior, unos técnicos de grado superior, pero es que eso lo vemos mucho más lejano e irrealizable, porque no podemos negar el entorno en el que nos movemos, que es que tenemos un colectivo que son 23.000 oficinas de farmacia que contratan técnicos de farmacia y parafarmacia, y que crear un técnico de grado superior incrementaría las demandas remunerativas de un colectivo, y nos vamos a encontrar enfrente a un tsunami de oficinas de farmacia que se van a oponer frontalmente. Entonces, nosotros hemos trabajado sobre una propuesta que pueda aplicarse al mayor número de comunidades autónomas, y la realidad es que, salvo los casos del sistema catalán y algunas iniciativas de colaboración
público-privada, digamos, de Andalucía, la realidad de los servicios de farmacia es que a lo que pueden tener acceso es a técnicos de grado medio. Por eso, la iniciativa formativa que se ha propuesto y que se trasladó o que viene trasladada del planteamiento de esa necesidad al Ministerio de Educación va en ese sentido. Sin embargo, ¿cuál es la clave o la palanca de cambio? La palanca de cambio está en hacer entender a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en hacerles ver esa necesidad de formación unificadora de todo ese personal. Es decir, los itinerarios formativos de los técnicos de grado medio en Castilla-La Mancha, desconozco si tienen un número de horas de formación en farmacia hospitalaria. En Madrid tienen unas pocas, pero hay muchas comunidades autónomas donde la farmacia hospitalaria ni se nombra. Entonces, la manera de uniformizar esa formación y esa capacitación suponía hacer ese curso. Pero si la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud no lo identifica como una necesidad y lo eleva a la Dirección General de Ordenación Profesional, digamos que el trámite no sigue. Entonces, yo creo que es bueno que generemos estos foros y que mostremos que realmente es necesaria esta formación unificada, esa capacitación en aspectos prácticos y también en aspectos teóricos y también en aspectos prácticos, para que traslademos a quien está por encima en nuestra jerarquía que eso es una necesidad, que no nos puede pasar eso que comentaban de Torrevieja, porque no encuentran personal que tenga esas mínimas competencias que realmente ahora mismo necesitamos, y que no tenemos absolutamente nada contra la enfermería, pero que el sistema es más eficiente si utilizamos y formamos bien a los técnicos, porque digamos, el nivel es superior, o sea que nos cuesta más, el sistema es menos eficiente trabajando con enfermeras que trabajando con técnicos. Luego, como nosotros trabajamos también por la eficiencia del sistema, todo forma parte del mismo ecosistema, del mismo círculo, ¿no? O sea que, bueno, ese es un poco el sentido y, bueno, Íñigo, si nos permites, incluso la petición de que los directores, ¿no?, de recursos humanos trasladéis desde esa comisión, si es posible, al estamento superior, a la Dirección General, esa voluntad y esa necesidad, si es que realmente se identifica como tal, que sería, ojalá, nuestro deseo. Y luego cerréis el círculo, lo que te he pedido antes, ¿no? Yo estoy seguro de que ese módulo va a ser una realidad en muy corto plazo, pero cuando ese módulo exista y lo empezamos a impartir, cerréis el círculo desde vuestra responsabilidad, sancionando haciendo que ese módulo tenga valor en bolsas de trabajo y en OPEs y en procesos de selección. No quede en un territorio, porque si no el propio profesional dirá, bueno, yo para qué he empleado 600 horas de mi vida si luego esto no me va a valorar ni siquiera en un mínimo proceso de selección de una bolsa. Eso es importante. Creo que para cerrar la mesa las alusiones han sido claras, o sea que todo tuyo. Muchas gracias. Sí, me está mordiendo la lengua porque he apuntado todo, de todas maneras. Soy muy bien mandado. Como si a alguien nos cae mal, desearle dos cosas: ser integrante de la Comisión de Recursos Humanos y negociar un baremo de bolsa. Son dos cosas que son, vamos, horribles. Ayer, de hecho, tuvimos reunión, no de la comisión, sino del grupo de trabajo de especialización, y estuvimos 45 minutos discutiendo a cara de perro, por la petición de aumentar el periodo de residencia de anestesia y de radiofísica hospitalaria. Yo jamás pensaba que esos temas iban a dar para tanto. Pero ¿qué pasa? Que en el grupo de trabajo había un anestesista y una intensivista. Entonces, vamos, fue... Pues, con esta anécdota, perdonadme, ¿qué quiero ejemplificar? Pues que todas las demandas de todos los colectivos, de todo el sistema de salud, son infinitas. Dicho lo cual, yo estoy absolutamente de acuerdo, y con Cecilia nos hemos reunido en alguna ocasión, con Carmen Encinas, que es el director general de Planificación, Ordenación, Inspección y Farmacia de la Consejería de Sanidad, y en Castilla-La Mancha hay un módulo de formación y yo recojo el guante encantado, además porque estamos convencidos de la bondad. Respecto al baremo, voy rapidísimo porque ya estamos fuera de tiempo. El baremo no es nada más ni nada menos que yo tengo unas plazas y yo tengo un colectivo de personas y es el procedimiento por el cual tengo que elegir a los más adecuados para estas plazas. Yo tengo clarísimo que una vez creadas las plazas de técnico de farmacia y más en el estadio que está la profesión, en el estadio que está el sistema y en el estadio que está Castilla-La Mancha, tienen que primar los méritos de antigüedad en la categoría
que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque como no tenemos la categoría, pues por bolsa se te pueden colar, como dicen ellos, los de Madrid. ¡Oh, que viene gente de Madrid! ¡Qué horror! Pues somos un sistema nacional. Si vienen técnicos de Madrid que tienen más puntos, bienvenidos sean. Me ha llamado mucho la atención cuando Vicente ha dicho que tenían su bolsa propia y que era muy útil. Claro, a todos nos gustaría la flexibilidad, pero tener una bolsa única, que yo creo que al final, como también has comentado, Vicente, una bolsa general es mucho mejor, porque al final todo se va extendiendo, el conocimiento, las prácticas y las guías y los procedimientos y los protocolos que cada servicio de salud quiere implantar en sus centros, que nosotros afortunadamente, y después de escuchar la experiencia de Valencia, afortunadamente todos tenemos el mismo régimen jurídico, somos todos estatutarios y en ese aspecto estoy encantado. Dicho lo cual, en el baremo tengo clarísimo que en bolsa y en promoción interna temporal, porque el riesgo de lo que vengan los de fuera, por favor, poner todas las comillas aquí, se conjura porque la promoción interna temporal son profesionales de la casa que ya tienen, ahí entrarían los méritos formativos, pero yo tengo clarísimo que en este primer estadio tenemos que primar los méritos de antigüedad. Y en una OPE, evidentemente, los méritos de antigüedad tienen que primar. Que una persona ha trabajado en Valencia, en Murcia, en Andalucía, pues fenomenal. En Castilla-La Mancha damos la bienvenida a todo el mundo. Yo mismo soy de Bilbao, o sea que soy un magnífico ejemplo de movilidad profesional. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones que me han precedido, pero también ya acabo con una petición también yo, un ejercicio de empatía, que mi trabajo es complicado, que las peticiones recibimos de muchos ámbitos, pero que también quiero transmitiros que no somos en absoluto ajenos a esas peticiones y que las cosas de Palacio van despacio y en el caso de recursos humanos de un servicio de salud, pues desgraciadamente muchísimo más. Pero el guante queda recogido y espero que en un par de años, cuando creemos las plazas de técnicos, tengamos otra mesa en la que pueda compartir la experiencia y cómo nos ha ido en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muy bien, pues no me extiendo más, que ya José, que es el siguiente moderador, me quiere colgar seguro. Muchísimas gracias a todos por asistir, a los ponentes sobre todo, y cerramos ya la mesa. Así que gracias a todos.